Regresamos con ustedes y seguimos porque, se lo hemos dicho, tenemos un montón de cosas hoy en el programa, entre ellas una entrevista de esas que nos apetece mucho hacer, porque nos dijeron los compañeros, es un tío encantador, os va a dar mucho juego, fichadlo para la tele. A ver si quiere. Juan Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Rivera, Muchas gracias por ficharme hoy. ya hablaremos, ¿eh? Ya hablaremos. Tomo nota. Juan Miguel es profesor en la Universidad de La Rioja y es recientemente galardonado Premio a la Innovación Docente en el campus público de aquí de nuestra comunidad. Enhorabuena, en primer lugar. Muchísimas gracias, la verdad. Y en segundo lugar, vamos a conocerte. ¿Quién eres y por qué te han dado este galardón? ¿De qué das clase en la uni? Venga. Bueno, yo soy Juanmi, todos me conocen así, aunque en el rótulo pondrá Juan Miguel Rivera. Míralo, ahí lo pone. Es verdad. Pero bueno, soy Juanmi y soy profesor de la Universidad de La Rioja. En concreto estoy formando a maestros y formando a profesores de secundaria en el área de matemáticas. Muy bien. Y pues bueno, desde pequeño me gustaban ya las matemáticas y ahora he tenido la suerte de venir a trabajar aquí a La Rioja. Y ya fue cuando llegué que me daban la posibilidad, la universidad ofrece proyectos de innovación docente y yo ya desde pequeño me gustaba la resolución de problemas de matemáticas. Y entonces uno de los proyectos que decidí solicitar fue el de una forma de acercar los problemas de matemáticas a esos estudiantes que les interesan. Claro. Y entonces este proyecto fue una idea. Primero hicimos unas pequeñas colecciones de problemas y a partir de ahí hemos ido generando lo que es el proyecto actual. Es decir, una pizarra de luz para escribir los problemas, sobre la que escribir los problemas y a partir de ahí hacer colecciones de problemas que puedan resolver los estudiantes. Y nosotros, los diferentes profesores del proyecto, que somos 24, hemos creado diferentes secuencias para que ellos las puedan, digamos, visualizar, aprender de ellas y demás. Chulísimo, es decir, cómo un contenido a veces tan complejo o que a muchos alumnos, incluso a muchos profesores, como tú estás con ellos, ¿no? Con futuros profesores, les cuesta explicar de forma amena, agradable, cómo darle un poco la vuelta, que sea visual, que sea intuitivo. Es un reto, ¿no? Es todo un reto. Fíjate, ahí estamos viendo esas imágenes efectivamente, de esa pantalla. Claro, y al final ha sido una pantalla que hemos hecho entre nosotros, entre los propios profesores. Sí. Tengo que dar las gracias a mi compañero José Manuel Sota y a Lucía Roger, que han estado conmigo en la creación de esa pantalla que estáis viendo, que la hemos hecho por 300 euros. Cuando las buscas por internet ya estamos hablando de 5.000. Desde luego. Entonces, hay que ficharte. No, la verdad es que las ideas de estos compañeros y mías para la creación han sido vitales. Sí. Porque es que ahora la utilizamos para el proyecto, pero también para nuestras clases. Y también han venido compañeros de la universidad de otras materias y dicen, ¿por qué no nos dejas la pizarra para poder hacernos una grabación, presentarla a los alumnos y demás? Buenísimo. Así que de una pequeña idea, mira cuánto ha salido, ¿verdad? Y lo que queda. Veíamos, por cierto, imágenes tuyas también, fotos de tus redes sociales, de mucho contenido que subes, que compartes, y es una manera, igual que como hemos visto con Eduardo Sáez de Cabezón. Correcto. Que es curioso, ¿no? Que aquí en la Universidad de La Rioja, en la cuna de la lengua, estéis destacando formadores, profesores, en un ámbito, no sé si tan distinto, pero sí, desde luego, yo pienso que no es distinto, que al final lo importante es transmitir lo que te gusta. Sí. A mí me gusta, tengo pasión por los números. Fíjate, esas pizarras, estos gráficos... sí, mira. Esto es de un amigo andaluz que utiliza Pokémon para enseñar matemáticas. No me lo puedo creer. Tal cual. Por eso está ahí el... Por eso verás a Lapras y al Krabi, que son los dos Pokémon que aparecen. Y esto es mi amigo, se llama Alberto César, y este profesor y yo y otro grupo de profesores, Netmates nos llamamos, por esto de que somos matemáticos y nos conocemos por la red, estos profesores y yo buscamos formas diferentes de transmitir las matemáticas a los estudiantes y que encima les guste, ¿no? Además, lo chulo es que no hay competencia entre vosotros, es decir, tú compartes esta imagen, claro. La mueves por tus ámbitos, otro comparte las tuyas, las ideas, ¿no? De hecho, lo que estás viendo al final son ideas compartidas, ¿no? Él tenía su propuesta, nosotros tenemos otro punto de vista, la ponemos en común y digamos que buscamos formas alternativas para que los otros compañeros docentes de matemáticas las puedan llevar al aula y puedan motivar a esos estudiantes. Vale. Por lo que estabas diciéndome antes, el tema de la lengua y la relación con las matemáticas, yo soy de los que lee, me gusta leer en redes sociales, en libros, etc. Y creo que las matemáticas están estrechamente relacionadas.
Y de la misma forma que me gusta leer, me gusta resolver problemas de matemáticas. Hombre, fíjate, en el lenguaje hay un principio fundamental que opera en todos los idiomas, que es el principio de economía. Claro. El decir algo con la menor cantidad de tiempo invertido posible. Eso funciona en todos los idiomas. Correcto. En matemáticas a veces intentamos hacer lo mismo, ¿no? ¿Cómo es la forma óptima de resolver un problema que se te plantea? Digamos que no quieres hacer 4 por 10 sumando 10 veces 4. Claro. Es decir, buscas tus trucos buscas tus herramientas, destrezas, ¿no? Para llegar a ello. Hay chavales a los que llega un punto en su educación secundaria o superior a partir del cual todo esto se nos mezcla en la cabeza, se nos empieza a levantar un muro incomprensible. Claro, la abstracción, la comprensión de conceptos abstractos exige ¿no? de ciertas capacidades y de cierto trabajo. Y esto pasa con las matemáticas a veces, ¿no? ¿Matemáticas solo? Es la pregunta que te hago. Con las ciencias... es que, sí. En general, yo creo que las matemáticas, al final, parten de la destreza de cada uno. No vas a aprender a hacer matemáticas si no haces unas cuantas operaciones, claro. Si no ves su aplicación en el día a día. Eso es fundamental. Claro. Y a veces está el sentimiento, a mi parecer erróneo, ¿no? De que cuando a un niño dice, ay, me gustan las matemáticas o me gusta resolver problemas, dice, uy, eso es muy raro, eso es de raros. Todo lo contrario, hay que motivar a ese niño o a esa niña, sobre todo niñas, en un mundo donde tenemos pocas científicas, y hablando hace 2 días que estábamos con el Día de la Mujer, yo creo que es muy importante que esas vocaciones científicas se lleven hacia adelante. Nosotros habéis puesto alguna imagen de una de las tareas que hemos estado haciendo con estudiantes del grado de educación primaria, sí. Para que promuevan las matemáticas a lo largo de la historia. Las matemáticas, no solamente me refiero a la ciencia, sino a las mujeres matemáticas, para que desarrollen esas vocaciones científicas entre las chicas, más jóvenes, claro. ¿Verdad? Te veíamos en las imágenes con una camiseta del símbolo del infinito y hoy has venido con otra de otro símbolo. Que sí. ¿Es también el del infinito? No, no es infinito, esto es otro concepto. De Moebius. Exacto, es un elemento, una superficie muy curiosa. Es una banda de Moebius en 3D, de forma que, digamos, se puede que sea un poco retorcido a la vista. Y es que es así, es una superficie que tiene una característica única, ¿no? Sí. Que, digamos, la banda de Moebius solamente tiene una cara. Podríamos decir que nosotros tenemos 2 y cualquier elemento que nos rodea tiene 2. La de fuera, que es la que se ve, y la de dentro, donde están las entrañas, ¿no? Sí. Entonces, todos los elementos tridimensionales o superficies tienen 2 caras, menos esta, la banda de Moebius. Es un ejemplo para decir y para contar que, Juanmi, vives en torno a las matemáticas, tu vida son los números, en tu espacio personal también, ¿no? Tienes la fortuna de disfrutar de esto todo el día, es decir, 24 horas, 7 días, pensando en números, disfrutando con ellos, además. La verdad es que sí, quiero decir. Y lo bonito que es hacer lo que a alguien le apasiona. Claro. Quiero decir, si tú puedes no solamente dar clase de eso, de cómo promover eso entre los futuros, digamos, niños y niñas que tengan ese interés, y además puedes transmitirlo, es que es lo que todo el mundo deseamos, ¿no? Poder disfrutar de nuestro trabajo y poder divulgar nuestro trabajo. Indudablemente. Y así, y eso es lo que aprovechamos. Oye, se habla mucho del algoritmo. Estamos en la sociedad digital, estamos en el mundo de las nuevas telecomunicaciones, redes sociales. Exacto. Yo sigo sin entenderlo. ¿Qué es un algoritmo? A ver, Juan. Algoritmo es una secuencia de operaciones o de tareas o de operaciones que te llevan a un resultado final. Por ejemplo, muchos que recordaréis el algoritmo de la división. Sí. Que decía, si tú tienes 2 números y tienes que hacer una división entre ellos, pues uno le pones la cajita al lado, el otro, ¿verdad? Sí. Entonces, un algoritmo no es ni más ni menos que tomar unos datos de partida, hacer una secuencia de operaciones y llevarte a un resultado o no final. Puede ser el algoritmo de me voy a llevarme un paraguas porque creo que va a llover o no, quiero decir. El algoritmo es algo que es lo que le pone nombre a algo que hacemos cada día. Un conjunto de cálculos. Partiendo de unos datos, unas operaciones, una toma de decisiones. Que se están aplicando muchísimo también en todas las facetas, ¿no? Desde estudios de mercado, yo diría ámbito electoral. Sí, pero esto ya se hacía antes, me explico. Lo que estamos es poniéndole nombre porque los algoritmos forman parte de lo que se llaman los modelos. Vale. Es decir, los modelos son las formas que tenemos nosotros de modelizar lo que nos rodea. Hay tareas muy interesantes para estudiantes de primaria, ahora que me lo recuerdas, porque dado que soy formador de vez en cuando me acuerdo, hay tareas muy interesantes de modelizar, por ejemplo, el azúcar que llevan las meriendas o los almuerzos al colegio. De forma que
lo que hacen estos alumnos es hacer unas tablas donde tienen diferentes terrones de azúcar para ver cuánto azúcar tenían esas meriendas, esos almuerzos. Entonces, por eso, modelizamos la realidad. Es decir, tratamos de ver la realidad con ojos matemáticos. Alucinante, nos quedamos además también hipnotizados, escuchando a gente que es capaz de ver esos números que nos rodean por todas partes y que, por ejemplo, también en el caso que nos ocupa a nivel mundial, en el coronavirus, hay matemáticas, hay cifras, hay modelos, hay estudios, hay campanas de Gauss que explican muchas veces, bueno, siempre las epidemias y las enfermedades tienen ese comportamiento de campana de Gauss y ahora... No necesariamente, quiero decir, porque ahora, por ejemplo, estamos en un crecimiento exponencial en los últimos días. Si no recuerdo, hace 2 días se mostraron que en Italia había crecido exponencialmente y que estábamos 10 días después en España. Y yo estaba preocupado, ¿no? Diciendo cómo esto se traslade aquí, ¿no? Exacto, claro. Pero no. El problema es que tratamos muchas veces de generalizar sin saber si algo es generalizable. Claro. Y eso hay que ir con mucho cuidado. Es decir, como te he dicho, los modelos son modelos que se adaptan a situaciones predeterminadas, en lugares predeterminados, con condiciones predeterminadas. Por ejemplo, hace 3 días, si no me equivoco, en Italia se impidió que salir de la región de Lombardía. Exacto. Sin embargo, aquí en España eso aún no ha ocurrido, ¿verdad? Aún. Nunca se sabe. Aún. Bueno, que estaba mirando yo el calendario en el móvil, porque esta semana es especial. Hay un día que muchos amantes de los números y de las matemáticas tenéis ahí subrayado y redondeado, que es Seguro. Es el sábado. Es el sábado, 14 de marzo. Todo viene porque en la lectura en inglés, bueno, en estadounidense, estaríamos en el mes 3, el día 14. 3, 14. Día pi. Pi. Exacto. Es muy curioso porque hace 5 años estábamos en el 3, 14, 15. Es verdad. Y a las 9:26 de la mañana y 53 segundos ya se dieron esos decimales. Exacto. Fue el día pi único que hemos vivido. Hemos tenido la suerte de vivirlo. Qué bueno. Y claro, seguimos celebrando cada año el día pi, que desde este año es conocido como el Día Internacional de las Matemáticas. Ahí está, Día Internacional. Seguro que tenéis actividades, charlas, ponencias dentro y fuera de La Rioja, ¿verdad? Sí, en mi caso tendré la suerte de estar en Gandía, un pueblo de la Comunidad Valenciana, dando una conferencia el día antes del Día Pi, y el Día Pi estaremos tanto mi chica Lucía y yo impartiendo una clase con niños con talento matemático en Les Illes Balears. Qué bueno. Y estaremos allí dando una clase sobre el número pi, obviamente. Qué bueno. Han escuchado cómo Juanmi tiene ese acento y lo pronuncia también. Es que él es de Sueca, él proviene de ahí, lleva 4 años ya entre nosotros y quién sabe, esto tampoco podemos hacer el algoritmo, eso quién sabe. Eso no lo sabemos. sabe. Pero que estoy muy a gusto y la verdad es que la gente de aquí nos ha tratado muy bien. He tenido la suerte de tener un equipo maravilloso en este proyecto y gracias al cual nos han dado el premio. Un equipo que además ha estado también creando sus propias destrezas de resolución de problemas y vamos, tanto lo he tenido en el trabajo como en la vida real y eso es maravilloso. 2 últimas cuestiones. Venga, para aquellos padres, madres, abuelos, abuelas que nos ven ahora y que cuando se sientan con los críos a ayudarles a hacer un poco los deberes o... Pues, claro, hay un punto que todos comprendemos de la matemática básica fundamental, pero ya cuando empezamos con el álgebra y luego con las derivadas, las integrales, que por cierto, yo a algún profesor le quiero decir que hoy es el día en el que hoy tampoco he tenido que hacer una integral y una derivada, porque a veces les preguntaba, ¿y esto para qué sirve? Y te decían, ¿esto es muy importante para la vida? Bueno, pues sí, es muy importante para la vida. A ver, pues venga, explícanos eso. Yo les diría primero a esas familias que apoyen a esas niñas y a esos niños con ganas de matemáticas. Claro. Y a quien no las tengan, también les diría que les hicieran cercanas las matemáticas. Las matemáticas no es esa álgebra solo que tú decías, ¿no? Que es el álgebra, esas letras que no entiendo, ¿sabes? Sino que es totalmente lo contrario, es algo cercano. La mesa que tú tienes ahí pues tiene una forma curva y está definida por matemáticas. Todo lo que nos rodea aquí en el plató tiene matemáticas. Si somos capaces de sacar esas matemáticas y transmitirlas en los problemas, que a veces les ponen ese nombre, que es un problema y todo el mundo se queda atrás, no, todo lo contrario, los retos de matemáticas, de forma que seamos capaces de los contenidos matemáticos, transmitirlos con esa, digamos, contextualización a la vida real. Cercanía. Exacto, cercanía.
yo creo que obtendremos mejores resultados. Entonces, ¿qué les digo a esas familias? Les digo que les acerquen las matemáticas todo lo posible a esos estudiantes. Porque digamos que de esa forma no lo van a ver como algo alejado, no lo van a ver como algo que no es posible, que no es alcanzable para ellos. Claro. Y lo siento, has hecho integrales esta mañana, seguramente. A ver. Al final una integral es el estudio del área debajo de una curva. Y nosotros estamos viendo áreas en todo momento, ¿vale? Entonces, al final que tú no la hagas, es decir, que tú no estés escribiendo la integral y los pasos de la integral, no significa que en tu día a día no te fijes en el área que tienes en el ascensor. En el sitio para aparcar. En el sitio para aparcar y demás. Estás estudiando áreas en todo momento. Bueno. Por ejemplo, con el coronavirus no podemos estar un metro, a cierta distancia. ¿Qué quiero decirte con esto? Que es importante las matemáticas que nos rodean en el día a día. Lo importante es hacerlas cercanas. Cierto. Y venga, vamos a finalizar con la pregunta que él seguro que dice, jo, esta no me la esperaba. Ya que ha dicho que él es un hombre de números, pero también de letras, venga, recomiéndanos un libro. ¿Cuál te estás leyendo? Pues ¿Qué tienes te tengo ahora? que recomendar uno para hacer apología de las matemáticas. Te voy a recomendar el que a mí me llevó a ser matemático. ¿Qué es? El tío Petros y la conjetura de Goldbach. El tío Petros y la conjetura de Goldbach. Pero es novela. Es una novela. ¿La puede disfrutar cualquiera? Sí. Bueno, si quieres también te cuento otras, digamos, que contamos a los estudiantes para que les acerquen las matemáticas. Pero me has pedido el que más me llegó. Vale. Y a mí este me llegó. Cuenta la historia de un chaval y el tío Petros es tal cual un matemático. Sí. Y demuestra una conjetura que no está demostrada aún, pero que en la novela deja abierto puertas a posibles demostraciones. Y es muy interesante, porque muestra el camino de verdad de un matemático. Esa pasión por buscar solución a las cosas que le rodean, ese difícil camino a veces, pero un camino que tiene buena recompensa. Que lo vamos a fichar porque además de contarlo muy bien, transmite pasión y eso es lo que nos gusta aquí siempre en TVR. Juanmi, enhorabuena por ese reconocimiento y sobre todo y muchas gracias por el cariño y el éxito que hemos visto también de un montón de gente cercana y no tanto que te ha dado su calor con este galardón aquí en nuestra universidad. Y muchas gracias a vosotros por transmitirlo, ¿no? y por darme ese calor también que he recibido en La Rioja y aquí también. Gracias. Igual no es la última vez que te llamamos, ¿eh? Aquí estaré. Juanmi, gracias. Venga, gracias a vosotros. Bueno, pues que continuamos. Después de esta fantástica entrevista nos vamos con el directo de hoy, que tiene como protagonista, como siempre, a Ángel Andrés. Ángel, cuando quieras. Efectivamente, estamos en la calle Madre de Dios, muy buenas, Carlos, y además un sitio en el que me apetecía y mucho estar. Fíjate que hablamos de música en tantas ocasiones en nuestro programa aquí en La Rioja Directo y hoy vamos a lo que sería el inicio de todo ello. ¿El qué? El cómo se construye un instrumento desde cero. ¿Cómo se llaman esta gente que construye los instrumentos? Se llaman los luthiers. Un luthier, tenemos un luthier aquí en nuestra comunidad autónoma, aquí en Logroño, su nombre es Daniel Latorre. Daniel, muy buenas. Hola, buenas. No sé si darte la mano o el codo con la situación. Mira, por si acaso. Por si acaso. Vale. Perfecto. Bueno, lo primero, Dani, ¿qué es un luthier? Porque igual muchos dicen, estos son los argentinos estos que son humoristas. Sí, claro, les luthiers. Les luthiers, pero el luthier es un trabajo maravilloso y artesanal. Ellos tienen ese nombre porque empezaron haciendo humor, pero se construían sus propios instrumentos. Entonces de ahí viene el nombre. Luthier viene de la raíz de la palabra es Lut, alemán, que es laúd. Entonces eran siglo XVI por ahí, se estipuló ese nombre como constructor de laudes, se difundió, pasó por el francés, luthier, y aquí el nombre que se utilizaba era violero, porque aquí era la viola, era el nombre genérico para denominar un montón de instrumentos musicales de cuerda. Entonces es el oficio de constructor de instrumentos musicales. En principio fue de laúdes o instrumentos de cuerda, pero hoy en día incluso constructores de percusiones también se denominan luthier, o de instrumentos de viento se denomina luthier. Yo estoy absolutamente seguro que muchísima gente que nos está viendo ahora mismo no se puede imaginar que aquí en Logroño, que estamos en Madre de Dios número 3,
hubiera un luthier, alguien que hace, bueno, pues cosas tan bonitas. Mira, aquí hemos entrado en su rincón de trabajo y tú mismo nos puedes explicar, por ejemplo, este proyecto en el que estás inmerso justamente ahora. Sí, yo, bueno, tengo varias vertientes y una de mi trabajo es la construcción y reproducción de instrumentos históricos o tradicionales, ¿no? Y luego también hago reparación de instrumentos modernos, eléctricos, acústicos, todo tipo. Entonces, este es el proceso un poco de reproducción de modelos de instrumentos de la antigüedad, que los encontramos representados en iconografía medieval, renacentista, incluso tallados en la piedra. Que sin medidas, sin saber exactamente cómo es, claro, hay que luego inventar a partir de ahí. Hay una parte de invención, pero hay otra parte real. Reproducían sobre modelos de instrumentos reales y hay proporciones que coinciden. Acústicamente se han hecho reproducciones, estudios, sobre todo a través de la reproducción de los instrumentos del Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. Se hizo ahí una reproducción muy potente, se invirtió mucho esfuerzo y mucho dinero con los mejores investigadores, y de ahí se extrajeron conclusiones de que había muchas proporciones que tenían mucho sentido real, acústico, físico, acústico. Y cuando te metes en ello y empiezas a reproducir instrumentos, empiezas a entender el porqué de muchos detalles, esos tamaños, por qué eran así y no eran así, eso es. Entonces es un trabajo muy apasionante. Siempre hay una parte, por ejemplo, la parte de atrás de los instrumentos, como en cualquier fotografía, no sale. Lo que sacas es la parte, la cara, ¿no? Entonces la parte de atrás, claro, será es una parte, por ejemplo, será plana, será... te da pie, pues bueno, a imaginar, ¿no? Claro. Bueno, pues con este proyecto, enseguida nos vamos a meter con ello porque está trabajando en ello. Y si te parece, yo estoy viendo aquí que esto, según mi experiencia como instrumentólogo, esto es un violín del abuelo. Exactamente. Esto es un violín, es uno de los clientes habituales que suelo tener. Es esa persona que viene, que ha encontrado, o por herencia, o porque se ha puesto a abrir los cajones del pueblo y tal, que sabían del abuelo, el bisabuelo, que tocaba el violín en la orquesta del pueblo y tal. Pues este es uno de esos violines que suelen acabar pasando por aquí un poco para saber qué es lo que tienen entre manos, cómo está el instrumento, si le han atacado los insectos. Claro, polilla, porque esto es madera, al fin y al cabo. Es madera. Los instrumentos son vivos, están vivos. Están vivos y hay xilófagos, insectos, pues bueno, pues que se los pueden comer, ¿no? Entonces es uno de los problemas que te encuentras en este tipo de instrumentos. Y otros, pues la acción de la humedad o de haber estado cerrados durante mucho tiempo en lugares inadecuados, pues que puede producir torsiones, rajas, humedades, ¿no? Sobre todo. Entonces, cuando llegan, yo lo que hago es una valoración del instrumento, ver cómo está. Yo no soy especialista en datar instrumentos, pero sí que sé más o menos de qué época y de qué calidad por el tipo de maderas y de trabajo que tiene, y luego el estado de salud del instrumento para que funcione correctamente, ¿no? Entonces les hago un chequeo y un presupuesto de una restauración a nivel de barniz, de rajas que pueda tener, etcétera. Paciencia sobre todo, me imagino, que tienes que tener esto. Sí, básicamente... Mucha tranquilidad. Sí, eso, son trabajos minuciosos y de paciencia, que a veces hay que repetir una operación durante mucho tiempo con mucha concentración, ¿no? Temas de restauración de barniz, que bueno, básicamente tienes que tener paciencia y la habilidad, pues bueno, con el tiempo la vas adquiriendo, vas adquiriendo, ¿no? La experiencia, ¿no? Pero es un grado. Gente con poca paciencia que quieren las cosas ya, este tipo de oficios no... Este sería yo, por ejemplo, yo no valdría para esto. Veo por aquí, bueno, pues una guitarra española, ¿no? Esto es una guitarra, eso es, una guitarra española, otro tipo de cliente. Este es un músico profesional que quiere vender este instrumento porque ha conseguido otro, ¿no? Entonces me lo he traído también para ponerlo a punto. Le he dado un repaso a los trastes, que son estas barritas de aquí, que a veces se producen sonidos, trasteos, que se llaman sonidos desagradables,
y es uno de los trabajos más habituales, o repasar, incluso cambiar los trastes y poner trastes nuevos, eso sobre todo el mundo de los guitarristas mover el alma, ¿no? Mover el alma, sí, veo que controlas de guitarras, pues es uno de los trabajos también, el más habitual del mundo del rock. Por ejemplo, aquí pasa el mundo clásico del conservatorio, el mundo del rock con las guitarras eléctricas, las guitarras acústicas, mantenimiento de todo ese tipo de músicos y de ambientes, y luego está aquel que colecciona instrumentos de cuerda del mundo y que no encuentra nadie, que pues bueno, pues por aquí tienen un sitio donde algo le vamos a... Pues además, y dices bien lo del mundo del rock, porque de hecho yo estoy aquí gracias a Diego, el cantante de Mesura. Vale, el cantante de Mesura, que fue el que me dijo, es un artista este hombre, así que acércate donde él. Bueno, y aquí, bueno, antes de pasar a esto, espera, porque a mí no me gustaría perder de hablar de... Es que a mí me apasiona ese instrumento, bueno, me emociona, Sí, aquí se ve un poco raro. A medias, ¿no? Por ejemplo, yo con tu permiso voy a simplemente no a cogerlo, sino a moverlo, porque esto está completamente ahí, a medias. ¿Qué es esto? Esto es un prototipo de un instrumento que se llama zanfona. El zanfona. Sí. Es un instrumento de origen medieval, como muchos de los instrumentos que hoy en día tocamos, pero que han tenido una evolución. La zanfona no ha evolucionado mucho en su estructura, es como un violín, pero la vibración de las cuerdas no es a través de un arco que se frota, sino de una rueda que lleva resina como el arco. Entonces, al girar la rueda van vibrando las cuerdas. Entonces, bueno, claro, no puedo. Sí, ahora no se puede tocar. Sí que tengo por ahí alguna zanfona y bueno, se podría ver cómo suena, porque es un instrumento muy característico. Es que muy peculiar, sí, es como hay gente que le suena como una gaita, porque tiene sonidos, al ser una rueda, es un sonido continuo, claro, no termina nunca, ¿no? Incluso son sonidos árabes, muchas veces también, puede surgir, eso es. Porque tiene la sonoridad antigua, medieval, del gusto de la época medieval. Muchos instrumentos lo que buscaban era en esa época una sonoridad continua, que llenara, y sobre eso iban haciendo las variaciones melódicas, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo tenemos otro instrumento medieval, una reproducción de un instrumento de la piedra, lo he transformado en la madera, y lo encontramos en Santo Domingo de la Calzada, en la cabecera, que hay una arquería románica que se descubrió cuando extrajeron el retablo principal para restaurarlo, apareció unos arcos románicos espectaculares, decidieron conservarlos, y gracias a eso nos encontramos a un músico, el rey David, se supone que es la representación del rey David, tocando este instrumento. Aquí se puede ver que yo creo que algunos en la memoria lo tendréis si habéis estado en Santo Domingo de la Calzada. Sí, completamente. Este instrumento entrada, es, ¿no? Eso es. Y este es eso justamente que está ahí. Qué curioso. Entonces, este es uno de los... es una viola genérico, sí, genérica. Porque en aquella época ya aparecen muchos escritos con diferentes nombres, según quien lo hubiera escrito. El poeta Gonzalo de Berceo, en sus poemas, hace referencia a un montón de instrumentos. Es una de las fuentes para extraer los nombres de esa época, es Gonzalo de Berceo. Oye, a mí me gustaría acabar esta conexión, si no te importa, viéndote trabajar. Vale. Viéndote trabajar. Bien, pues y a ver, aquí estoy haciendo un rabel, que es un instrumento, en este caso más bien es una reproducción de un instrumento medieval, pero es con esta forma y de este tamaño. Desde la Edad Media aparece un montón de representaciones, y es uno de los instrumentos que se quedó, que lo introdujo la tradición popular, lo asumió como propio y lo fue modificando, y ha llegado hasta nuestros días. Este instrumento en forma de rabel de pastor.
los pastores. Vamos a ver cómo lo trabajas, porque esto desde un trozo de madera que tienes que elegir el árbol, el lugar, el sitio, el trozo del árbol que quieres y poco a poco... Eso es, a partir de un tronco se va despiezando con un hacha y con herramientas de desbaste, y esto es una burra o un potro de trabajo que se utiliza en muchos oficios, como para hacer cucharas, etcétera. Que teóricamente es más o menos o como se hacían los instrumentos realmente en aquella época. Que esto a mí me llama la atención, que pudiendo tú ahora mismo utilizar cualquier otro tipo de instrumento, de lija, de electricidad y demás, decides crearlo y hacerlo como se hacía en aquella época. Eso es, porque, bueno, es una decisión personal. Yo empecé hace años haciendo rabeles y los hacía con sierra de cinta, con algo más de maquinaria, con alguna fresadora me ayudaba, con el taladro, pero en este trabajo de reproducir instrumentos como eran originalmente y buscar su sonoridad original, pues bueno, he acabado reproduciendo cómo los hacían fantástico, la verdad, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, esto es, con este pedal se sujeta la pieza, ¿no? Aquí ponemos para que no se deteriore, y aquí vamos, por ejemplo, a trabajar un poco, se sujeta aquí firmemente y ya se puede trabajar con herramientas de labra de madera tradicional con dos manos. Esta, por ejemplo, es una desbasadora, una cuchilla, se utiliza para pelar los troncos, por ejemplo, y para esto se trabaja también. Entonces, ahora estoy trabajando, antes trabajaba con un montón de plantillas para hacer unas formas geométricas exactas, ahora trabajo como trabajaban. Como los cuberos. Sí, más por intuición, eso es, y por ojo, mucho ojo, jugando con la simetría, las perspectivas. Claro, ver exactamente dónde está la forma. Eso es, yo trabajo aquí un poco y rápidamente la puedo soltar la pieza y con la luz ir viendo el perfil y dónde tengo que quitar madera. Que tenías igual, haces alguna marquita, el lápiz para guiarte dónde tendrías ya cuando que te vas trabajar, acercando ¿no? a la forma definitiva, sí que alguna pequeña referencia. Y mucho también trabajado con cuchillos, con cuchillo de talla de madera, todo esto, todo el clavijero está tallado, eso es. Qué paciencia tienes. Con mucho filo, la clave es buena herramienta. Afiladísimo, el acero bueno y muy afilado. Bueno, pues fíjate, a mí lo que más me llama la atención, con esto nos vamos a despedir, sí, fíjate, está trabajando con todo natural. Quitando este plástico que hay aquí, el resto, madera. Sí, porque no encontré madera y piel. Eso es. Más natural no podía ser. Y le falta, la última pieza que le falta, que tradicionalmente era de piel. De piel, ahí se pone oveja, o de cabra, o también de madera, ¿no? Pero también se utilizaba la piel. Absolutamente espectacular, Dani, de verdad. Felicidades por tu trabajo, por lo que haces. Os invitamos a todo el mundo que entre en esa página web que os hemos mostrado durante la conexión, a que le vengáis a conocer aquí en la calle Madre de Dios número 3 y que estos trabajos no se pierdan, que continúen y que lo lleven con tanta pasión como lo llevas tú. Gracias, Dani. Pues muchas gracias a vosotros. Alucinas, Carlos, con la historia, no me digas que no. Gracias. Qué chulo hoy, como siempre, la conexión con Ángel, con música y con artesanos. Bueno, señoras, señores, hacemos una pequeña pausa y de inmediato regresamos ya con el último trozo del programa, el último bloque, repleto de contenidos, como siempre, interesantes. Hasta ahora.